Buenas noches. En esta sesión vamos a continuar viendo lo que es la herencia. Eh, la sesión anterior estuvimos trabajando ya con una herencia a nivel de diagramas de clases. Lo que hemos hecho es agregar este diagrama de clases y bueno, hemos estructurado para ver cómo están nuestras clases, porque a veces es un poquito complicado verlo simplemente así a nivel de código, ¿no? Es un poquito complicado. Pero ya cuando lo vemos así a nivel de diagrama se puede entender un poquito más, ¿no es cierto? Y hemos visto cómo en cierta forma estos diagramas de clases nos permiten tener una visión más interesante de lo que es nuestro diseño y cómo estamos estructurando nuestra programación. ¿Listo? Eh, Hasta el momento tenemos la clase persona, tenemos dos clases que heredan de persona, que son estudiante y docente, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos ciertos atributos con propiedades acá en persona, que son apellidos, lo que es CI, edad, género y lo que son los nombres. En persona nosotros hemos escrito ya ciertos constructores. Miren, aquí están algunos, y aquí está. Una sobrecarga del constructor, ¿no? Nombres, género, acá con nombres, apellidos, aquí hemos aprendido lo que es sobrecarga de constructores, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá nombres, apellidos, género, y aquí creo con todo, ¿no? CI, nombres, apellidos y género. ¿Cuántos atributos hay acá? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Bueno, la edad es un atributo que creo que habíamos puesto acá también un constructor. ¿Ya? Y miren, acá voy a crear un constructor más, lo voy a sobrecargar con la edad, ¿ya? Así. Y como estamos simplemente probando lo que es la herencia, voy a sobrecargar uno que tenga la edad más. Y acá voy a decir des.edad igual a edad. ¿Listo? Bien. Aparte de todos estos atributos que tienen sus propiedades y demás, ¿no es cierto? Estas subclases que tenemos, subclases derivadas, están heredando todo esto, ¿no? De la clase persona. ¿Listo? Entonces, sin embargo, nos vamos a centrar en docente. Docente, bueno, acá tiene sus dos atributos y en teoría está heredando todas esas propiedades de lo que es, todas esas propiedades que tiene, con sus atributos que tiene persona. Eh, Docente no tiene ningún constructor. Nosotros hemos trabajado con lo que es este botón para la herencia, con lo que es el docente ya hemos hecho, pero hemos creado así directamente y le hemos asignado aquí sus valores, no hemos utilizado ningún constructor. ¿Cómo puedo hacer los constructores para una clase derivada? Hay dos formas. Puedo definirme internamente sus constructores. Acá voy a agregar una región para listar solo los constructores. ¿Ya? Puedo definirme de manera independiente o también los puedo heredar. ¿Ya? Entonces miren, acá por ejemplo voy a tener el constructor por defecto para lo que es el docente, ¿no? Public docente, es el constructor por defecto, no se olviden, el que no recibe parámetros se llama constructor por defecto. Y puede que yo necesite, digamos, crear un docente donde le envíe todos los atributos que está heredando de persona, que son apellidos, CI, edad, género y nombres, y adicionalmente también le cree lo que es el grado académico y la profesión. Entonces tendría que hacer algo así. O sea, mi constructor, vamos a escribirlo acá, tendría que recibir primero un string que sería un CI, otro string que serían los nombres, otro string que serían, después de los nombres tenemos los apellidos,
Después tendríamos bueno, char es el género, la edad, y un entero la edad. Similar a este constructor de acá, ¿no? Debería trabajar con este constructor. ¿Ya? Voy a copiar todo esto, por favor. Nos tendríamos que tener así. ¿Listo? Y bueno, acá agregar lo que me falta, ¿no? Es que sería profesión y grado académico. Entonces ambos son strings, ¿no? Entonces un string que sería profesión y un grado académico. ¿Listo? Más o menos así quedaría mi constructor. Y bueno, miren acá haría esto, ¿no? Porque ya estaré dando el CI, ¿no? Acá. Acá nos está dando un error en el CI porque simplemente le hemos hecho su método get, ¿no? Acá. Y no su set. Aquí voy a escribir su set más. Lo voy a habilitar todo para explicarles lo que quiero hacer con los constructores. Ya vamos a revisar. Todos tienen sus get y su set, ¿no? ¿Listo? Entonces miren, acá ya no nos va a dar error, ¿no? Luego acá haría un des.apellidos igual a apellidos. Después sería lo que es el género igual al género. Después sería la edad igual a esa edad. Y creo que ahora sí vendrían a lo que es la profesión y el grado académico, ¿no es cierto? Ahí está. Ese sería el constructor. Hasta ahí parecería que no hubiese problemas, porque al final estamos heredando y en realidad no va a haber problemas, ¿no? Pero miren, puede que acá, incluso en el mismo constructor que tenemos aquí, nosotros estemos realizando ciertas acciones de validación, porque si bien aquí estamos asignando o estamos inicializando los valores para los atributos, podría darse el caso de que tengamos que hacer alguna operación más, ¿de acuerdo? O sea, podríamos preguntar si este atributo nombre tiene algo, pasa algo, y después hacer otra cuestión. O sea, podríamos realizar operaciones de validación. Y esas operaciones de validación para nombres, por ejemplo, bueno, pues acá no las estoy haciendo, tendría que volverlas a hacer, ¿no? Ahí replicaría código, primer punto. Segundo, igual estoy replicando código, porque toda esta asignación de acá la estoy volviendo a hacer aquí. Pues estoy replicando también el código. Si bien esta es una forma de escribir el constructor para una clase derivada, o sea, que está heredando, se puede hacer así, no es lo correcto, no es lo propicio. Lo ideal sería que también herede los constructores o algunos, no todos, ¿no? Algunos constructores de lo que es la clase base, que en este caso es persona. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la idea? Para hacer herencia de constructores, definimos todo esto. Hasta ahí está bien, ¿ya? Voy a comentar esto para que veamos después cómo queda. ¿Cómo quedaría? Miren, ahí está.
defino esto. Está bien definir todo esto, pero si quiero heredar, tengo de la clase base, puedo heredar este constructor que ya está acá, que maneja todos estos parámetros, ahí nombres, apellidos, género y edad, hasta acá. ¿Listo? O sea que está manejando esto, hasta aquí. Entonces, ¿cómo hago? Para heredar, en la siguiente línea coloco dos puntitos y base. Cuando escribo base, hago referencia a la clase base de esta clase docente. No se olviden que en una herencia esta es la clase base y estas son las clases derivadas, ¿ya? O sea, persona es la clase base, docente y estudiante son las clases derivadas. Si quiero hacer referencia desde docente a la clase persona, hago referencia con la palabra base, ¿ya? O sea, base sería, ¿no? En inglés, pero le estamos llamando base. Entonces, igual, si desde estudiante quiero hacer referencia a la clase de la cual está heredando esta clase estudiante, utilizo esa palabra reservada que sería base, ¿ya? Entonces aquí estoy utilizando base. Y decimos, vamos a utilizar en lo que es esta clase base, de momento, o sea, un constructor. O sea, cuando abrimos y cerramos paréntesis decimos que vamos a utilizar uno de sus constructores. Si solo abro y cierro paréntesis, va a utilizar el constructor por defecto, porque esta clase persona ya tiene un constructor por defecto. O sea, estamos llamando esto. Si aquí hubiese código, o sea, aquí también podemos programar, no necesariamente lo podemos dejar vacío, ¿no? Porque cuando creamos un objeto a la clase persona sin enviarle parámetros, podemos llamar a un método de la clase o hacer otras cosas. Si ve ese código se va a ejecutar. ¿Listo? Entonces, al crearse un objeto de la clase docente y llamar al constructor base, así por defecto se ejecutaría ese código. Pero nosotros no queremos llamar al constructor base de momento. Queremos llamar a este constructor para que se ejecute este código hasta acá. Entonces lo único que tenemos que hacer es pasarle valores para estos parámetros que tiene. ¿Cómo le vamos a pasar los valores? Voy a copiarlo hasta acá. ¿Cómo le vamos a pasar esos valores? Lo voy a colocar en dos ventanitas, ¿ya? Para que se vea mejor. Ahí. Entonces, ¿cómo le vamos a pasar esos esos valores? Aquí. Entonces recibe una cadena que es un CI. Aquí ya estoy declarando esa cadena, que CI también se llama precisamente acá. Entonces le envío el CI. ¿Ya? Luego, miren, recibe este constructor otra cadena que son los nombres. Aquí esta cadena nombres le vamos a pasar acá directamente ese parámetro nombres. Recibe también otra cadena que son los apellidos, ¿no? Y si vemos acá, también está esa cadena que son los apellidos. ¿Listo? Recibe el género, que es un carácter. Entonces aquí también ya tenemos, miren, ese género. Le vamos a pasar acá. Recibe también este constructor un parámetro que es la edad. Y aquí también le estamos enviando un parámetro que es la edad, ¿no? Aquí está int edad. Entonces, en vez de llamar al constructor por defecto, estamos llamando a este constructor. Cuando estaba vacío este paréntesis, estábamos llamando a este constructor, ¿no? Cuando le hemos pasado estos parámetros, estamos en ese orden en función a la sobrecarga que tenemos, estamos llamando a este constructor de acá. Entonces, este código se va a ejecutar.
Como este código se va a ejecutar, o sea, no hay más parámetros, ¿no? Aquí ya lo que es la profesión y el grado académico lo dejamos así nomás. Como este código ya se va a ejecutar, está de más que nosotros hagamos todo esto. Miren, esto ya está de más. Solamente le tendríamos que pasar inicializar estos dos atributos de la clase que son propios de docente, de la clase base. Voy a volver a colocar esto acá. Ya no son, o sea, todo esto se estaría inicializando con el constructor de la clase base, y simplemente nosotros tendríamos que hacer este código. Miren, se simplifica un poco, ya no es así tan largo, ¿no? Estamos omitiendo esto y adicionalmente estamos ganando o heredando lo que se haga en el constructor de la clase base. O sea, si aquí hacemos algo de validación o programación, eso también se va a ejecutar y esto ya lo va a heredar. ¿De acuerdo? Pues miren, aquí tenemos un constructor que heredado, se dice, o sea, es la forma de heredar los constructores en C#, que va a inicializar todo lo que es docente. ¿Listo? Vamos a probar este constructor. Acá en vez de hacer este docente, doc igual a new docente, hacer todas estas cosas, miren, le hemos enviado así, bueno, la anterior clase lo enviamos así, ¿no? Vamos a crear con docente. Enviándole ahora sí datos a su constructor. Entonces le vamos a enviar un CI, es una cadena. Estoy inventando ahí el CI. ¿Ya? Le vamos a enviar los nombres. Le vamos a enviar lo que son los apellidos. No solo les enviando. El género. La edad. La profesión, que se me ha ido un punto. La profesión. Entonces acá, no sé, economista vamos a colocar. Y el grado académico, que también es una cadena, licenciatura, digamos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hagamos un clic en este botón, se tendría que crear este objeto de la clase docente, ¿no? Con estos atributos, pero lo interesante es que el constructor que va a tener acá lo está heredando, ¿no? Está heredando esta vez el constructor. Y esos atributos que tiene los va a desplegar con este método que es mostrar datos que está en persona, ¿no? Estamos heredando de persona. Bueno, aquí estamos mostrando unos datitos. Aquí vamos a colocar el CI más. Acá la edad más vamos a concatenar, ¿ya? Y nos mostraría los datos básicos que tiene en el momento el docente. ¿Ya? Miren, voy a hacer correr hasta aquí y espero que se entienda lo que tiene que salir, ¿no? Vamos a probar. Hacemos un clic acá y miren, ahí está. ¿No? Nos está desplegando esa información. Y lo interesante y lo que tienen que abstraer es que este constructor lo está heredando de acá. Todo lo que se está haciendo acá, en este caso simplemente inicializar variables, se está heredando aquí.
puedo heredar cualquiera de los constructores que tiene la clase persona, ¿ya? No solo este. Por ejemplo, tenemos uno que tenía, por ejemplo, este, nombres y géneros. Simplemente este constructor vamos a heredar. Entonces, miren, voy a sobrecargar el constructor para docente y voy a recibir estos mismos parámetros, ¿de acuerdo? Me estoy copiando nomás hacia esto. Y adicionalmente acá, no sé, la profesión más, ¿de acuerdo? Y ya tenemos un constructor en la clase persona que trabaja con estos dos atributos, ¿no? O sea, dos parámetros para inicializar esos mismos atributos, pues. Dos puntitos, base, y le pasamos acá esos nombres y ese género. Y el código que se esté haciendo acá para este constructor ya se va a ejecutar también. ¿Se entiende? Aquí voy a hacer un jueguito acá. This.nombres va a ser igual al this.nombres anterior más hola. Déjame estar haciendo algo de código. ¿Ya? Todo esto se va a ejecutar. ¿Listo? Y aquí también, en ese constructor. ¿Listo? Que ya se está heredando. Y aquí vamos a aprovechar para decir this.profesión igual a profesión. Solo para ese constructor, ¿no? Que está en persona, está haciendo algo específico y lo va a heredar también esto. ¿Ya? Entonces, acá vamos a crear otro objeto de la clase docente. Llamando a ese otro constructor, donde solamente le estamos pasando los nombres, si estoy bien. Luego hay que pasarle el género y la profesión, ¿no? Que nos está mostrando de momento. Luego vamos a ver cómo adjuntar esto, pero reutilizando también lo que está en la clase persona. Probaremos. Miren, otro constructor, estoy sobrecargando un constructor heredado en la clase docente. ¿Listo? Vamos a probar. ¿No? Aquí está, nos tendría que salir todo esto para probar obviamente esta herencia. Hacemos correr. Miren, me ha salido el hola más. ¿No? Esto es lo que me interesaba. Que no salga esto más. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Al escribir esta herencia, se va a ejecutar todo lo que esté en el constructor sobrecargado de la clase base, que es persona, cuando recibe estos dos parámetros en su sobrecarga, ¿no? Que es acá, hace esto y hace esto. Entonces, la idea de sobrecargar los constructores es también aprovechar la herencia en las clases derivadas que se tiene en función o en base a los constructores que ya se han trabajado inicialmente acá. La idea es heredar todo para evitar tener que estar replicando el código. O sea, ¿a qué nos referimos? La idea es reutilizar. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esto es la herencia en lo que respecta a los constructores. Lo podemos hacer en cualquier clase base, por si acaso. No solamente en docente. En estudiante puedo hacer algo similar. Simplemente acabo de hacer unos constructores básicos. Llamando al mismo constructor
de hace rato, similar a lo que era acá. Estudiante adicionalmente tiene un trabajadino, que es un string, ¿no? Ya hemos definido propiedades, exacto. Y miren, esto igual. Heredar de base. Y ahí, si solamente colocamos ahí, va a ejecutar el constructor por defecto que tiene persona, que sería este de acá donde no hay nada, pero si ve ese código lo ejecuta. Y si le pasamos los parámetros, va a buscar el constructor que coincida con esos parámetros. En este caso vamos a trabajar con este constructor. Entonces vamos a pasar acá los nombres, le vamos a pasar acá el género y hasta ahí nomás es, ¿no? El constructor. Esto no le pasamos, pero esto ya lo trabajamos nosotros a nivel interno, haciendo un dis.trabajaciono igual a este trabajaciono, ¿no? Ese parámetro que me está ingresando. Y miren, vamos a probar creando un objeto de la clase estudiante. Al nombre que le coloquemos con este constructor le tiene que aumentar un hola. Ahí está, mismo estudiante. Aquí le vamos a cambiar así. Y le vamos a enviar los nombres. Simplemente así. Aquí es un carácter, ¿no? Chares. Y un trabajaciono sí vamos a colocar. ¿Listo? Vamos a hacer correr. Y ahí está, miren, le ha aumentado el hola. O sea, está ejecutando el constructor de la clase base más. Lo que esté ahí lo va a ejecutar también. Y obviamente lo estamos aprovechando nosotros ahorita para inicializar y estas variables y no tener que volver a replicar este código, ¿no? El código que tenemos acá. Entonces, cualquiera de las clases base que tengamos pueden heredar el constructor de... Entonces, cualquiera de las clases derivadas que tengamos, esas son las derivadas de la clase base, perdón, puede ejecutar el constructor de la clase base. ¿Listo? Que es obviamente persona. ¿Listo? Entonces, eso es herencia de constructores. ¿Alguna duda, alguna consulta sobre esto? ¿Sobre herencia de constructores? Buenas noches. Dime, ¿en qué clase? Sí, estamos llamando aquí a la propiedad, porque en teoría en la propiedad, cuando hemos encapsulado, bueno, esto lo hemos hecho en el primer bimestre, ¿no? El examen ha estado referido a esta situación. Aquí en teoría hacemos la validación, ¿no? Entonces cuando inicializo acá, lo que estoy haciendo es llamar a la propiedad, porque les dije, en teoría estaría haciendo cierta validación o programando algo aquí en este set. No lo he programado para ya por hacerlo rápido, ¿no? Pero sí les he mostrado que esto se puede programar y hemos visto algunos ejemplos y eso ha entrado en el primer bimestre. Entonces, cuando hacemos esto, estamos llamando a la propiedad de tal forma que cuando con un constructor inicialicemos el atributo, llamemos a la propiedad para que la validación que hayamos definido acá se ejecute. Si lo llamamos directamente al atributo, entonces así, entonces, perdón, P minúscula, ¿ya? Va a funcionar, pero la validación que hayamos definido acá no se va a ejecutar.
directamente ahí podemos vulnerar, se puede decir, nuestra programación y asignarle cualquier valor, ¿no? Entonces, en realidad todos los constructores, si hemos programado las propiedades, tendrían que apuntar acá a esas propiedades. ¿De claro? Exacto, porque acá directamente, antes de hacer las propiedades, hemos aprendido constructores. Después de los constructores recién hemos hecho las propiedades, ¿se acuerdan? Por eso está así, lo hemos hecho al revés, digamos. Y en realidad si quiero llamar esas validaciones, aquí debería ser así. Igual va a seguir funcionando, solo que esta vez estamos llamando a las propiedades, ¿se entiende? Donde se ejecutarían las validaciones y demás, ¿no? Es por el orden en el que hemos hablado. No está bien a ti, es muy buena la pregunta porque tal vez esto no quedaba claro. En realidad, si ya he definido todas las propiedades, que debería ser al principio de los constructores, debería trabajar en los constructores de esta manera, ¿no? Así, para llamar a las validaciones que están en las propiedades, ¿no? ¿Listo? Y vuelvo a reiterar, esto está hecho así porque primero hemos hecho esto y luego nos hemos hecho constructores. Después de hacer los constructores, recién hemos hecho la parte del encapsulamiento, ¿no? El hecho de definir las propiedades significa encapsular, no se olviden, ¿no? Y ese concepto de encapsulamiento ya lo hemos visto justo antes del examen. ¿Está bien? ¿Alguna duda más? ¿No? En teoría aquí hemos hecho algo de validaciones, no recuerdo, ¿no? Estas cositas y demás, ¿no? Que tendríamos que utilizar. Bien, entonces vamos a detener nuestro video acá. ¿Listo? Y continuamos la siguiente sesión.